Patrimonio al cine chileno, y hoy con un nuevo invitado que ya tenemos aquí enfrente, que es Orlando Luber. Te saludamos, Orlando, muy buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches a ti. Y me vas a permitir que hoy día parta con algunos agradecimientos. Ya hemos agradecido a quienes posibilitan esto, principalmente esta celebración de los 40 años de la Universidad Católica Silva Enríquez, pero que también ha sido apoyado por distintas personas que es bueno nombrar. Me gustaría nombrar a María Elena Valenzuela, representante de Viña Ventisquero, a Juan Caldo Ortúzar, de Pisco Huácar, y a Nicolás Klasinovich, que también nos atendió con una comida en su restaurante El Mañío, donde tuve la posibilidad de conocer un poco más personalmente a Orlando, que es nuestro entrevistado de hoy día. Al igual que en las sesiones pasadas, voy a hacer un recuento biográfico de Orlando, y de ahí Patricio nos mostrará un tráiler de una de las películas y luego iniciaremos la conversación. Orlando Luber es guionista y realizador cinematográfico. Se inició en el cine como asistente del director chileno Patricio Guzmán en 1972. Comenzó a escribir y dirigir el largo documental Los puños frente al cañón. En 1974 se exilió en México y el mismo año se radicó en Berlín Occidental, donde vivió por 2 décadas. Allí realizó parte importante de su carrera profesional, destacando principalmente en los ámbitos de docencia, la escritura de guiones, especializándose en dramaturgia para cine y realizando documental para la televisión alemana. En este periodo se destaca el guión de comedia Los hijos del ratón Mickey, que se estrenó en 1996 en Alemania, y el guión La mirada desde el circo, un guión que parece que lo persiguió después por harto tiempo más. Ya hablaremos de esa película también. Retorna a Chile en 1995. Años después realiza para el canal franco-alemán Arte el documental Chile, la herida abierta, sobre Pinochet en Londres. En el 2001 escribe y dirige el largometraje que seguramente le dio cierta popularidad en la escena cinematográfica chilena, y que es la película Taxi para tres, logrando un éxito de público y de crítica, obteniendo 30 premios en Chile y en el extranjero, y entre estos cabe destacar la Concha de Oro a la mejor película en el Festival de Cine San Sebastián, España. Y entre el 2011 y 2012 realiza y produce el otro largometraje, Circo. Podemos destacar también su trayectoria como jurado en festivales de cine en México, Brasil, La Habana, entre otros. Y como mencionábamos anteriormente, también su trabajo docente, que lo ha podido desarrollar en México, Berlín, Cuba y Chile. Actualmente es docente de la Escuela de Cine de Chile y de la Universidad de Chile. No, de la Escuela de Cine de la Universidad de Chile. De la Escuela de Esta Cine. escuela no tengo nada que ver. Ya.
buena la Alguna vez aclaración. tuve que ver, pero ya no tengo. Aparecía en la información, pero ahí Eso precisamos el dato. alguna vez fui profesor ahí. Sí. Otra. Y bueno, antes de comenzar la conversa, Patricio, por favor, ponnos el tráiler para recordar esta película que fue tan señera en los 90, ¿no? No, después, ya al principio del siglo. Elige machucado. Ponante maleta. ¡Corre, weón! ¡Ah, weón, Buena, Fittipaldi. Un momentito más, Tuca. Neón. Échame a mí la culpa de todos tus temores y tu desventura. A los niños yo les dije que eran unos amigos tuyos Concepción. Quiero que grande identidad. ¡Querido señor! Yo le he hecho mucho daño, mucho. Ya, tiempo de arrepentirme. Ya era el tiempo de arrepentirte. Oye, sácame esa cosa el aire, faltosa de encima. Vos estás buscando en el juego lo que te faltaba en la vida. Esto. Plata, billete. $7 millones en efectivo. Ahí al único que quiere es la plata de los muertos. No es lo que te estás imaginando. A mí me huele a maricón y no te existe. Entonces se han cagado en los tres. Taxi Banco. Estreno simultáneo en todo Chile, 2 de agosto. Orlando, antes de ir conociendo más tu biografía, conversemos un poco de esta película. Yo quisiera partir diciendo que recuerdo haber visto la película en su momento y lo que me impresionó de esta película fue la imagen que entregaste de Chile, porque fue una imagen que no visitaba un pasado, sino que nos mostraba el Chile actual. Cuéntanos un poco tu visión de Chile en ese momento. A ver, bueno, creo que lo primero que es muy relevante en esto tiene que ver con la mirada con que se hizo esa película. Y yo viví muchos años, 20 años fuera de Chile, y estuve siempre de alguna manera con la mirada puesta en Chile. Nos pasaba mucho a los chilenos. Y cuando pude volver a Chile, me encuentro con ese famoso Chile ganador que se habló tanto tiempo, y resulta que te encontrabas con el mismo Chile que yo conocía de antes, solo que con la diferencia mucho más exacerbada, ¿no? Y seguía existiendo este mundo que tú pasas toda lava para arriba y te encuentras con el mundo ganador, que ahí te das cuenta que los grandes ganadores están en esa zona, ¿no? Y que se repite lo que yo ya conocía. Yo recuerdo que para describir a Chile en el extranjero yo usaba una analogía con el recorrido de micro que se llamaba Canal San Carlos, una micro que bajaba desde muy arriba, el barrio Alto, hasta los barrios más populares del Poniente, ¿no? Y decía yo, en Chile es un ejemplo de turístico notable, de cómo tú puedes viajar de Dallas a Bangladesh, ¿no? En poco tiempo, ¿no? Es decir, coexistían esos dos mundos, que son dos mundos que existen en Sudáfrica también, en otros países, ¿no? Que nosotros no quisiéramos imitar, pero aparentemente parece que lo hemos hecho. Y entonces ese país de contraste me saltó a la vista porque la experiencia que yo tuve, yo vine a filmar me permitieron filmar un documental sobre la cultura en Chile para la televisión alemana.
el 86. Pude entrar a Chile, venía bastante cubierto por el lado de la televisión alemana, me habían permitido mi regreso desde el punto de vista oficial, y en ese tiempo me puse a firmar otra cosa que a mí me saltó a la vista, que era muy impresionante, era cómo se había desarrollado en Chile una especie de cultura desde muy abajo, desde la necesidad, desde la urgencia, ¿no? De gente que se organizaba para formar talleres de fotografía, talleres de teatro, talleres de todo, talleres literarios, y estuve filmando un sábado en la mañana completo en la Legua, en la población de Alegua, y claro, había un centro literario maravilloso, que es muy emocionante, con gente que iba, escribían sus propios libros, leía poesía. Lo que más me impresionó a mí fue que esa poesía y esas cosas que pasaban en ese lugar muy buenas. Eran muy buenas, no era una cosa así paternalista de que es gente humilde, pobre, que entonces encontrémosle todo bueno. No, era realmente muy bueno lo que se hacía ahí. Y yo recuerdo haber salido muy emocionado de ese lugar. Y cuando íbamos saliendo luego, y filmamos otras cosas, por supuesto, ¿no? Cosas ambientales de lo que era ese lugar, íbamos saliendo cuando una señora nos dice, eh, usted, ¿para dónde van ustedes? Nosotros íbamos con la cámara, con equipo de sonido, todas esas cosas, que son muy caras, por supuesto, saliendo a una zona 2 cuadras más allá, donde había una calle ancha donde pasaban los taxis. Yo le digo, señora, vamos a tomar un taxi allá en esa calle, en la grande que está más allá. Me dice, bueno, ustedes llegan, pero la cámara no llega. Entonces me dijo, espérense aquí, y formó una especie de guardia de 3 mujeres por lado, y que nos acompañaron toda esa calle para allá, y efectivamente tuve ahí algunos patos malos ahí que eran bastante amenazantes, ¿no? Y que nosotros íbamos por el medio de la calle, y estas mujeres nos protegieron, hasta que de repente llegamos a esa calle ancha, y venía un taxi, y ese taxi, yo le hago una señal para que pare, y el taxi como que para y no para, que seguía y no seguía, finalmente se decidió y paró. Y claro, nos subimos al taxi rápidamente, y al partir le pregunto al taxista, oiga, ¿por qué dudaba tanto usted? No, me dice, lo que pasa es que un tiempo atrás yo vine aquí mismo, me hicieron parar unos caballeros, y de pronto vamos en el auto, y de pronto veo que tengo un cuchillo aquí en el cogote, weón, y me dicen volante o maleta, weón. La historia real del Esto es inicio. real, sí, pues, sí, es que así, pues. Si los cineastas no somos los grandes inventores de las cosas, si no somos los genios, no se nos ocurren las cosas, no salen del aire, salen de la realidad. Y eso yo lo predico con mis alumnos, ¿no? Que piensan que todo tiene que ocurrírseles en su cabeza, y no se dan cuenta de la importancia que tiene. Las cosas están ahí, es cosa de encontrarlas y verlas, y tener la mirada abierta, despierta, para que esas cosas aparezcan. Si no, no van a aparecer nunca. Porque cuando aparecen te dicen, ¿por qué no se me ocurrió a mí, güey? ¿Por qué no estáis mirando, güey? O estáis mirando para otro lado, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, volante, maleta y todo eso, y después pararon, pararon, y me echaron barro a la patente para que no se supiera, y salimos a cogotear de una manera así salvaje. Y lo más increíble de la historia que ellos me cuentan, porque era que finalmente repartía la plata entre los 3, eran 2 ellos más él. Y él no quería. No, le dice, pero tú estás trabajando, güey. Estamos trabajando, es justo, esto es justo, es justicia, tú estás trabajando, entonces sí. Entonces, y además dicen, vamos a tu casa a dejar las cosas, pero entonces con eso ya sabían dónde vivía. Entonces era de una astucia muy típica de las viejas novelas españolas, ¿no? De las maravillosas novelas españolas, El Lazarillo de Tormes, todo ese tipo de cosas. Había una cosa ahí que yo siempre sostengo que viene mucho de Andalucía, de esta socarronería, digamos, que nosotros heredamos de los españoles. Ahí aparece. Y yo contaba esta historia como anécdota durante mucho tiempo en Alemania, para describir el país, pues, un país de emprendedores, un país que estaba con ese famoso capitalismo popular que predicaba Pinochet, que se convirtió en una palabra hoy día de emprendedor, ¿no? Que está de moda.
Eh, y claro, hasta que me di cuenta que botaba tantas veces la historia en mi propia cabeza que dije, no, tengo que hacer algo. Y me propuse darle cuerpo. Eso sí, sí, para eso sí necesitas tú saber algo de construcción. Yo soy arquitecto, soy licenciado en arquitectura y me preocupé de construirle una casa a esas situaciones. ¿Qué te digo yo? Los espacios necesarios, son espacios dramáticos necesarios, un cuerpo, un hilo dramático, una estructura. Y esa estructura finalmente redundó en Taxi para Tres. A mí bueno, recurriendo a tu relato ahora, claro, la escena de este Santiago, que dices tú, separado por Tobalaba, parte, ¿cierto?, en este barrio marginal de Santiago, y hay una escena en donde van en el taxi y el joven delincuente queda impactado con el Sanhattan, como mostrando esta cosa de que hay una ciudad dividida de Sí, mundos que no se encuentran. pero eso era un aspecto salida de cajón. Si tú construyes un país, y un país hacia la manera como se construyó bajo la dictadura, y determinas que lo que va a primar ahí va a ser la ley de la selva, es decir, la competencia. En Alemania se llama los codazos, ¿no? La ley Ellenbogen se llama, la sociedad de los codazos, o sea, que una sociedad que ellos en Alemania se luchan mucho contra eso, es decir, no queremos una sociedad de los codazos en que la gente para avanzar tenga que hacer a los codazos, ¿no? Uh -huh. En el caso de Chile, claro, es el coto de caza, en un momento determinado el barrio alto, el coto de caza. Salen a cazar, como en la selva. Ahora, ¿qué pasa? Que pocos se dan cuenta o no se quieren dar cuenta, no se quiere ver, los poderosos, de que para que eso no suceda tienes que cambiar ciertas cosas, ¿no? Es decir, mientras haya esa necesidad, mientras el mundo de la necesidad tanta urgencia, va a seguir existiendo esto, va a seguir existiendo, ¿no? Uh -huh. Vamos a cazar a donde hay carne, donde hay ganado, donde hay cosas, ¿no? Como en la selva. En África así sobrevivió la gente, ¿no? Sí. Después hay algunas imágenes a mí que me resultaron que eran muy precisas. Por ejemplo, el taxi Lada, el acceso de los taxistas al crédito con el famoso endeudamiento que tuvo Sí. todo el Mira, taxista. yo investigué bastante y otra cosa que el Lada, en la época en que yo filmé Taxi, al principio del 2000, por ahí, 2001, 2000 en realidad, 2000, fines del milenio. Los LADAs no entraban, no iban al barrio alto, nadie los tomaba. El LADA empezaba a ser ya un auto, un taxi de segunda clase, de tercera clase, ¿no? Porque habían aparecido ¿cómo se llama la otra marca? Los Nissan, ¿no? Había un modelo Nissan que mataba, ¿no? Que era mucho más grande, más elegante, o sea, Chile había escalado eso. Y los LADA eran un poco los parias en ese momento, ¿no? De hecho, yo para la promoción de la película contraté yo mismo me fui a buscar ladas y los contraté, era muy barato, hoy día suena eso muy barato, pero eran 10 lucas, 10 ladas. O sea, le pagaba 10 lucas por un rato en la Plaza Italia. Ya. Toda la promoción de la película, la más importante promoción fue una idea que tuvimos con Cristian Galá, que me proyectó con su empresa, ¿no? En esa época. Que me distribuyó la película. Y cuando discutimos sobre eso, el método más barato era ese, conseguir 10 ladas a 10 lucas cada uno, ¿no? Y tuve que ir a buscarlo al otro lado de la Panamericana, al Poniente. En esa zona encontré los lados no entraban, porque nadie los quería tomar, pues había competencia un poco desleal ahí también, pero bueno. Claro. Y eso, el la era un símbolo se había convertido en Sí. un símbolo. Y después la otra imagen que siempre me llamó la atención, también muy real, y que me recordaba un libro de un sociólogo que pasó por Chile y que en los 60 habló del pentecostalismo en Chile como el refugio de las masas.
y tú recuperaste un poco ahí en las escenas también esa... Sí. Pero mira, ahí hay varias cosas. Es decir, yo cuando cuento el proceso de Taxi, de cómo hicimos Taxi, lo que yo más rescato, sobre todo para los jóvenes que hacen cine en este país, la importancia de pararse en la tierra donde estás parado para contar la historia. Donde yo me paro es muy importante, por lo tanto tengo que investigar mucho. Investigando, en un momento determinado, descubrí que en la penitenciaría, trabajé busqué delincuentes, ¿no? Que finalmente estuvimos con ellos paseando, conversando, pero mucho, mucho rato en los lugares donde ellos trabajaban, donde ellos vivían. Y uno tenía un hermano que trabajaba en la penitenciaría y se había convertido y eran evangélicos. Entonces los evangélicos tienen una posición, y tú tienes en la penitenciaría regalías que no tienen los normales, ¿no? Tienen un tratamiento especial, la gente que tiene una creencia religiosa, y tienen ahí una especie de nicho, ¿no? Y es considerado por muchos como una especie de cobardía, ¿no? El refugiarse en la religión, pero existe eso, existe una manera de hacerlo. Y eso, todo esto camina por caminos que son caminos reales, del Chile real, que tienen su dinámica y tienen su forma. Ahora, ¿qué pasa? Que como yo esto lo miraba mucho por el lado de la comedia, o sea, yo estaba haciendo una comedia que finalmente tiene un giro trágico, ¿no? Pero era mal que mal una comedia, yo nunca abandoné el tono de comedia, ¿no? El tono, ¿por qué? Porque la comedia yo creo que es el género que permite la crítica social más eficaz, ¿no? Más eficaz, porque tú puedes llorar sobre las cosas, puedes gozar, puedes llorar, puedes, qué sé yo, sobre la pena que te producen ciertas cosas, pero la risa es un elemento porque aparecen las cosas de una manera grotesca, aparecen cosas en una dimensión distinta, y te permite más o menos entenderlas. Eso es mi manera de ver, enfocar la comedia, ¿no? Y necesitamos muchas veces para vivir en la sociedad que nosotros vivimos, necesitamos un poco esa mirada. Sí. Y la recepción que tuvo en el público la película, ¿te sorprendió? ¿La intuías? Yo sabía cuando yo terminó la película, yo sabía que la película iba a impactar. Yo cuando la estaba editando, incluso cuando estaba escribiendo el guión, yo me reía. Me reía solo. Mi mujer me decía, ¿qué pasa? Pues estaba riendo. Es que yo leía ciertas escenas que yo mismo escribía y me cagaba de la risa, porque era de verdad, era cómica. Y se me ocurrían, y otras cosas que se me ocurrían en contacto con ese mundo, con esas cosas. Y ese humor, luego hubo que transportarlo y trabajar con los actores de tal manera que eso tuviera una... Los actores yo me los llevé a terreno, yo los puse en contacto con gente, con delincuentes, con gente que nos recibieron de una manera muy amable, incluso hice una comida con ellos, ¿no? En una noche, en una población marginal donde yo jamás hubiera entrado a esa hora, ¿no? Pero fue espectacular. Claro, yo andaba con Daniel Muñoz, que en ese momento era un personaje de la televisión, ¿no? Pero bueno, eso es parte del trabajo. Insisto, si tú no, nada surge por generación espontánea. A uno se le ocurren las cosas porque sí. Se necesita esa mirada hacia lo terrenal, hacia la gente, hacia los seres humanos, ¿no? Sí. Luego yo no sabría emitir un juicio, pero tú eres también, ya que estamos haciendo patrimonio, conocedor de lo que es el cine que se hace o que se había hecho en Chile hasta esa época. Yo con las pocas películas chilenas que conozco, creo que aparece también otro lenguaje de cine a partir de Taxi para Tres. No sé si tu análisis coincide con eso o era ya una tendencia que se venía desarrollando por otros cineastas también. No sé, yo me encantó haber hecho esa película en una época en con que se hicieron películas
Chacotero Sentimental, por ejemplo, que yo considero que hay 2 capítulos por lo menos que son muy potentes, que son muy buenos, que tienen esa mirada, que tienen esa ironía, esa cosa, esa mirada de un mundo que queremos ignorar muchas veces. Nosotros vivimos, hay todo un mundo completo que vive a espaldas de esa realidad, ¿no? Y como que estas películas te las acercaban un poco, ¿no? Y, y me gustó mucho. Tuve el privilegio de conocer a Galá, a Cristian Galá en esa época, gozar de su amistad, de su mujer, y, y me ayudaron mucho después. Yo tenía una conexión muy fuerte con el chacotero en el sentido de que consideraba que por ahí iba un poco una tradición que yo siempre consideré que era muy nuestra, que es la comedia italiana, ¿no? La vieja comedia italiana, lo que nos quedó de los años incluso 40, 50, 60, ¿no? De la comedia italiana, los grandes de la comedia italiana, que a mí alimentaron mis veladas de cine en el cine Nilo Mayo, para los viejos de acordarse de esos cines maravillosos, donde esas películas pasaban, Lo desconocido de siempre, La Grande Guerra, que los temas más increíbles tratados de una manera fantástica, maravillosa. Y eso nos marcó, a mí me marcó, un cine que a mí me marcó mucho, ¿no? Cuéntanos de cómo recuerdas tú el cine de esa época. Bueno, el cine era de ir al cine, Santiago. era ir al cine, claro. Santiago era una maravilla, era una maravilla. Yo creo que todos los países de las metrópolis latinoamericanas tenían eso, que el centro de Santiago lo que le daba vida era los cines. Uno iba al cine, pero no solo al cine, sino que además era barato, porque yo no era rico para nada y recuerdo que podía ir al cine, incluso invitaba a veces a algún amigo, ¿no? Y nos veíamos varias películas a veces, ¿no? Existían los rotativos, que estaban 3 películas, tú entrabas en la mitad de una y finalmente esperabas que pasaran las otras 2 hasta que llegara la otra mitad y salías mareado, y te ibas a comer una pizza Ravera y a la Plaza de Armas, al Ravera, que era lo más barato que había, una Coca-Cola como mucho, y claro, era un acontecimiento importante en la vida de nuestras vidas, y al día siguiente en el colegio, en el liceo, comentando las películas, ¿no? La última película, para mayores de 21, por supuesto, entrábamos en las 11 de la mañana, después de cuando Estados Unidos, eso ya no existe, cuando Estados Unidos invadía la República Dominicana, cuando invadía los países que ellos se les antojaba, porque vivían invadiendo países, nosotros marchábamos los estudiantes a la embajada norteamericana que queda frente al Parque Forestal, y era una pelea que duraba hasta poco antes de las 11. ¿Por qué? Porque a las 11 empezaba el rotativo, güey. Entonces no íbamos, y se llenaba rotativo. A veces marcaba la vida. Claro, rotativo, o películas que empezaban a las 11. Y claro, mayores de 21, los amantes, ¿no? Qué sé yo, películas así, que estábamos mayores de 21, estábamos nosotros haciéndonos los viejos, nos tapábamos así como podíamos, y entrábamos, a esa hora no había un control muy grande, entonces se podían ver todas las películas. Era un acontecimiento cultural fantástico, grandes películas, vistas en pantalla grande, todo eso, no como hoy día. Y eran películas que nos marcaban mucho. Había un buen cine, Kurosawa, por ejemplo, nos veíamos, había una cultura cinematográfica, había un cine culto, no todo era de entretención, y las películas de entretención eran las de Monicelli, por ejemplo, que te entretenía y te morías de la risa. Bueno, las risas se te atragantaban, ¿no? Porque tenían una resonancia social en lo social que era impresionante. Y eso a mí me marcó mucho, me marcó mucho. ¿Tú recuerdas ahora lo que fue el cine italiano? ¿Qué otro aspecto crees tú que te acompaña después en tu producción del cine que tú viste? Bien, a ver, hay 2 etapas. Una, la etapa que yo, en esa época, que era un cinéfilo, como te digo, cine italiano, cine francés, para que decir la nueva ola francesa. A Chile de pronto empezó a llegar en los años 60 el cine, después de que hubo el año 67, creo que fue el Festival de Viña, que fue importante, que marcó una nueva etapa, donde cuando se nos aparece a nosotros, los cineastas y a los cinéfilos, el cine latinoamericano, ¿no? Porque se empieza a aparecer Glauber Rocha, qué sé yo, Solana y toda esa gente de América Latina que estaba haciendo un cine que nosotros no conocíamos porque no tenían distribución.
Ujú. Recuerdo encontrarme con mi amigo Carlos Flores, me acuerdo, en la Biblioteca Nacional para ver una proyección de Vidas Secas, ¿no? De Nelson Pereira dos Santos, uno de los realizadores más notables que tenemos en América Latina, notable. Sin embargo, él no existe dentro de la cultura cinematográfica chilena, no lo conoce nadie. Vidas Secas fue una de las muchas películas que él hizo, ¿no? Yo tuve la suerte después de vivir fuera de Chile, porque fuera de Chile sí se conocían esas películas. Ujú. Y yo hice un curso en la Universidad de Berlín de cine latinoamericano, donde yo vi esas películas, muchas de ellas no las había podido ver en Chile, pero las vi afuera, Ujú. ¿no? Y descubrí a ese gran cine latinoamericano. Y el cine de otros países. Una película que a mí, o un cine que me impactó mucho, fue el de Theodor Angelopoulos, el director griego que murió hace pocos años, que hizo un cine que a mí me llegó muy fuerte. Pero era un cine político, pero era un cine épico, político, con un nivel de profundidad notable, notable. El viaje de los comediantes fue una película que me marcó tanto que empecé a filmar un poco como él. Tuve que me asusté en los momentos determinados porque no me da ni cuenta y los planos me salían un poco como él. Ujú. Tuve que parar, ¿no? ¿No? Ujú. Y, Déjame y aprovechar este momento que hace la mención al cine latino americano. Ahí está llegando cine mexicano, brasileño, sí, argentino. El boliviano no sé si se conoció, si hubo recepción del cine sí, San boliviano. Ginés llegó, Eguino Llegó San llegó, Ginés. pero llegaba así esporádicamente. Por eso te digo, era casi un acto de clandestinaje, de ir a ver una película en la noche a una sala de la Biblioteca Nacional o en el cine experimental, Mm, ¿no? mm, Era ir, nos escuchábamos siempre los mismos que después tuvimos lo que fue el germen del cine chileno en la época de la Unidad Popular después, ¿no? ujú. Los mismos éramos siempre los mismos. El Sí. germen de lo que potencialmente iba a ser un renacimiento del cine chileno, ¿no? Que nunca Mm. se produjo, ¿ya? San Ginés estuvo en Chile, ¿no? Estuvo. De Ginés estuvo en Chile, muchos los bolivianos salían cada 2 años o un año, salían exiliados para todas partes. Y yo lo conocí después, recién en Alemania lo conocí, a Mm, San Ginés. Y eso, eran grandes realizadores, pero nosotros le damos, hoy día, no hay ningún argumento para hacerlo, pero nosotros le damos una espalda a los mismos cineastas, incluso al cine latinoamericano. No, mis estudiantes de cine, el cine latinoamericano no lo pescan, no lo mm, pescan. Es una pena, ¿no? ujú. Es más importante Sí. Batman, o qué sé yo, o Marvel, o las películas de Marvel, que el cine latinoamericano. Y hay un cine extraordinario. La Vendedora Rosa es una de las películas más notables del cine latinoamericano, más Sí. impresionante del cine latinoamericano. Y nos la perdemos porque no hay distribuidores para esas películas, porque no están en los circuitos norteamericanos, que son los que manejan, que deciden finalmente quién ve las películas, ¿no? Justamente Entonces, estaba tratando de recordar cuáles eran las últimas películas latinoamericanas que se pudieron haber exhibido en Chile. Y recuerdo Amores Perros, La ira de Dios, y de ahí parece que ya no recuerdo más. son pocas, son muy pocas. Ujú. Yo, mira, te cuento una historia, porque tú no nombraste en mi biografía, en mi filmografía, la primera película sobre Colonia de Dignidad, de ficción, la hice yo en Berlín, y la estrené en Berlín en el año 87, ¿no? Cuando nadie sabía en Alemania de Colonia de Dignidad, ¿entiendes? Que otro gran tema, un tema que nos cruza de una manera muy fuerte, ¿no? Ujú. Y fue la primera película y causó al principio estupor, porque los alemanes no querían creerla, no querían creerla en el fondo, como muchas otras cosas no querían creerla también, pero eh, fue, fue una película que se hizo con muy pocos recursos, pero se logró hacer con muy buenos actores, ¿no? Y, y claro, finalmente cuando después se subieron otras cosas, la película obtuvo un reconocimiento, ¿no? La película Mm, se pasó en la televisión varias veces y causó un sí. impacto muy grande, se dio en los cines y causó también una, una cosa muy fuerte entre las víctimas y, los familiares de gente que había sido llevada, raptada prácticamente en Colonia Dignidad, que vivían encerradas en Colonia Dignidad, hijos de familias que habían sido seducidos mucho por Colonia Dignidad y finalmente no podían salir.
Entonces, esa es una película que no tiene nada de comedia, ¿no? Que con lo que más a mí me gusta un poco, pero fue una película importante. Sí. Tú no lo nombraste, o no parecía a lo mejor, en la Mm. Colonia, se llama La Colonia. Sí, no, importante la mención también porque es un tema que ahora en el cine ha aparecido en los últimos Sí, ha parecido, sí. años. Hay todo un tema con eso, con la manera como ha aparecido, pero bueno. Sí. Eh, Déjame preguntarte algunas cosas más personales, porque tú tuviste esta formación como profesional de arquitecto, ¿no? Te licenciaste de arquitecto, y en qué momento viene como tu decisión de dedicarte al cine, o esa experiencia que tuviste con Patricio Guzmán, ¿fue antes? ¿Cómo fue Sí, ese sí, momento? a ver, yo desde muy joven, desde el colegio, yo escribía mucho, escribía cuentos, escribía muchas cosas. Mi vida estaba muy marcada por la escritura, por la literatura, por decirlo así, ¿no? Leía mucho en esa época. Era una época que toda una generación, estuve en Lastarria y tuvimos un taller literario donde está Gonzalo Millán, un gran amigo, ¿no? Oliver Welden y otros grandes, un grupo muy lindo de personas que me marcaron mucho, me marcaron muchísimo por el lado de la formación intelectual, ¿no? que logré de ellos también. Pero bueno, entonces el cine, la arquitectura fue la otra parte que yo tenía. Yo dibujaba mucho, pintaba también en esa época y se confluyeron muchas de las cosas. Y luego cuando estaba en arquitectura, eh, yo siempre digo que la mejor escuela de cine que pude haber tenido fue la escuela de arquitectura, ¿no? Porque ambas se recorren, ambas se viven, ¿no? Ambas tienen al ser humano en el centro, ¿no? Y tiene un montón de elementos que son muy entretenidos, porque un día tuve que dictar una charla en la escuela de arquitectura a una ex profesora en la Católica, eh, y ahí me surgieron ciertas cosas que efectivamente, eh, yo diría donde mejor ubicado está en una escuela de cine, es una escuela de arquitectura, porque es la noción de estructura, ¿no? Mm, El manejo de los espacios, ¿no? Lo que es importante, lo que no es importante, lo primario y lo secundario, eso, son un montón de cosas que tienen que ver con eh, la construcción dramática de un relato cinematográfico, ¿no? Cambia muchas cosas, por supuesto, ¿no? Pero bueno, yo me sentí muy bien en la escuela de arquitectura, hasta que finalmente lo que estaba pasando fuera en mi país y lo que estaba pasando en esa realidad que era tan bullente en esos años, te estoy hablando de los años 60, era muy bullente, ¿no? Había como una gran necesidad, América Latina entera está así en efervescencia, ¿no? Y la idea de salir era muy importante y con otro grupo de gente empezamos a trabajar la idea de diaporama, ¿no? De diapositiva, empezamos a trabajar con fotos. Y con Gastón Acelovich y también un gran documentalista chileno que yo trabajé mucho en esos años, y empezamos a hacer diaporama, es decir, a contar historia y hacer elementos documentales. Lo primero que hicimos fue un documental que se llama La historia de la tierra, que en el fondo era contarle a los campesinos de dónde venía la propiedad de la tierra. Bueno, entonces fuimos al campo y empezamos a elaborar una historia que normalmente era yo el que la estructuraba, qué sé yo. Luego teníamos amigos dibujantes, Palomo, qué sé yo, Herbie, estos grandes amigos que teníamos, Herbie arquitecto, colega también, grandes dibujantes, que nos dibujaban cosas, hacíamos, no animaciones, pero con dibujos, ilustrábamos un poco el tema de la propiedad de la tierra, por ejemplo, hicimos uno de media hora que fue muy exitoso y que, claro, que contaba un poco el origen desde los españoles, eh, el origen de la propiedad de la tierra, ¿no? Que en el fondo había sido una cosa que hasta el día de hoy nos pesa, ¿no? En el sentido de la colonización. Eh, luego empezamos a desarrollar más cosas hasta que nos dio por la historia de Chile. A mí me marcó mucho cosas históricas que estaban pasando, porque estábamos viendo situaciones media históricas, ¿no? Y me puse a estudiar mucho historia y terminé haciéndome un fanático de la lectura, del estudio de la historia de Chile, y, y decidimos hacer una película sobre la historia del movimiento obrero chileno, o sea, contar la historia desde el punto de vista obrero, de los trabajadores, de los que producen la riqueza de nuestro país. Eh,
Entonces empecé a investigar nuevamente también. Y descubrí que no había ningún material, no había material de archivo. En la época de Fray Montalva me contaron la gente de que trabajaba en Chilefilm, porque trabajamos en Chilefilm un tiempo buscando esto, y la gente de archivo nos dijeron, no sé, aquí se hizo una pira y se quemó todo el material, porque era peligroso, porque entonces había que quemarlo, había que hacerlo desaparecer. Y se borró gran parte de la identidad cinematográfica que podíamos nosotros obtener. Fue muy difícil hacerlo, pero eso se consolidó en el tiempo y terminamos haciendo varios diaporamas que eran muy efectivos. Yo aprendí mucho con eso porque fueron trabajos que nosotros mismos proyectábamos, ¿no? Con diapositivas. Todo esto lo grabábamos en el living de la casa de Gastón, donde teníamos que crear un silencio absoluto con micrófono. Yo hacía el comentario, y luego se editaba con discos, se grababa con un micrófono, no teníamos ninguna técnica, pero con esos recursos absolutamente artesanales nosotros hicimos varios diaporamas, que hasta el día de hoy gente de esa época, porque los reprodujimos de una manera también muy barata, ¿no? Entonces mucha gente los proyectaba, aprendía a proyectarlo en todas partes, y una y otra vez encontramos gente que los vio, o gente que incluso los proyectó ellos mismos, ¿no? Sindicalistas, gente de este tipo que estaba metida en la cosa sindical, ¿no? Por ejemplo. Y claro, era la primera escuela que hacíamos, y decidimos hacer una película con eso, y ese fue el inicio de Los puños frente al cañón, que fue el documental. Nosotros sacamos ese material de Chile, del golpe de Estado, con la ayuda del embajador sueco, ¿no? Junto con el material de la batalla de Chile, ¿no? Y de Patricio Guzmán, que estaba preso en ese momento en el Estadio Nacional. Y sacamos ese material y logramos terminarlo en Alemania, ¿no? Y hacer la película y estrenarla en el Festival de Berlín el año 75, ese documental, donde la gente no podía creer que ya había una película que estaba explicando el trasfondo, porque Chile era un temazo para esos países, temazo en general, para los jóvenes sobre todo, y tuvimos un efecto muy fuerte, ¿no? Que nos permitió convertirnos en cineastas, digamos, de una manera. Sí. Pero yo me formé con Guzmán en una película que se llamó El primer año, eso, la primera película, ahí me formé con él. No teníamos escuelas de cine en ese momento, y, o sea, existían escuelas de cine, pero no eran asequibles, nunca, o sea, por lo menos yo no estaba metido en ese mundo de escuela. Y Guzmán tenía la experiencia de una escuela, la Escuela Madrid, que es una escuela que después se cerró también, a la época de Franco todavía. Y con Guzmán aprendí mucho. Aprendí un método de trabajo, eso de ir al terreno con cierta idea en la cabeza, y el documental me fascinó mucho a mí. Ese tipo de documental me fascinó mucho. Hablemos de documental, porque además después hiciste este otro documental de Pinochet Mira, ese hay muchos documentales, ese es uno de los documentales que por encargo, ese me lo pidieron. Pero otros que yo, en general, todo el cine que uno hace en Alemania en esa época por lo menos era coproducido por la televisión. La televisión tenía un rock muy activo en la producción de cine, ¿no? Audiovisual en Alemania. No es como acá, o sea, olvídate acá, ¿no? Yo llegué acá en Chile el 95 y creo que fue el 96 que quedó el escándalo con Paul Sheffer, ¿no? En Colonia Dignidad, y el Colonia Dignidad se convirtió en el gran tema. Y yo les mando un casete, un VHS a la televisión chilena. Les mando un televisor y les digo, vean esta película, si les interesa, hablamos. Y la gente que la vio, no el director del canal, no estaba en ese momento, le dijeron, tendríamos rating 100, pero esperemos que la vea el director del canal, que era un señor Cortázar, ¿ya? Que creo que de televisión no tenía idea, pero parece ser que de otras cosas sí, pero no sé. El hecho es que decidió que no se daba esa película. Me mandaron a pedir porque dijeron que habían perdido el casete, le mandé otro casete y nunca más escuché hablar del señor Cortázar, a pesar de que la gente que lo rodeaba decía que tendría rating 100. Entonces la película de Colonia Dignidad que llegó hasta ahí. Y ese es el país que tenemos, con la gente que nos ha dirigido hasta este momento, que dirige la televisión y que ese tipo de cosas, ¿no? Ayer contaba la Vivian cosas parecidas, ¿no?
con esta televisión nuestra, que se supone que es chilena, nacional y todo eso, pero tiene bien poco de eso. Pero Hoy bueno, día no está siguiendo Vivian también. Está Viviana, escuchando tu... ¿no? Viviana, bueno, ella planteó ciertas cosas también, muchas cosas que tenía que ver justamente con eso, con la imagen país. Sí. Pero Bueno, bueno, ya, dime. el tema político que aparece marcado, digamos, bueno, yo ahora estudiándote un poco más biográficamente, veo que Circo, por ejemplo, es un guión que fue escrito con cierta, bastante anterior a la producción de la película. Y ahí también aparece un Chile donde se muestra nuestra realidad Eh, política. Es que Circo, yo podría decir que Circo es una película en que yo prácticamente quise contarlo todo. O sea, y además es una película que yo la hice profundamente inspirado en nuestra juventud, en los jóvenes. Mucho antes que los jóvenes irrumpieran así como protagonistas, que hoy día podemos decir que está pasando algo así, ¿no? Pero pensando que era importante que ellos supieran, no solo tuvieran la información. Fíjate que la batalla de Chile es una manera de entender cómo se gesta el golpe militar en Chile, ¿no? La influencia de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero en Circo yo quise contar y narrar qué pasa con las emociones, qué pasa con el miedo, qué pasa con todos esos elementos que están, que hacen, que están dentro de todos los movimientos sociales, que forman parte de, pero no son la parte más visible, no es la parte subterránea de eso. Yo había hecho antes un documental que se llamaba Correcto o El alma en tiempos de guerra, que es un documental muy importante para mí también, porque significó meterme en los horrores de la dictadura, pero de un punto de vista científico, de un punto de vista decir, ¿por qué este horror? ¿De dónde viene este horror? ¿De dónde vienen ese tipo de tortura? Torturar con perros a mujeres, ¿de dónde viene esto? Y empecé a estudiar, y yo lo empecé a estudiar en Alemania, donde hay una bibliografía increíble, porque las bibliotecas son de verdad, son muy buenas, y empecé a encontrar cosas impresionantes que me hacen ver que Chile fue una operación casi, te diría, una operación internacional, con know-how y cosas que solo las puedes saber tú si te las enseñaron desde afuera, si tú fuiste a estudiarlo esto a algún lado, ¿no? A Estados Unidos, qué sé yo, normalmente Estados Unidos te enseñan estas cosas, sobre todo los militares. Entonces tú dices, ¿de dónde viene? ¿Pero dónde está el elemento psicológico de todo esto? Y descubrí que en Chile existía una psiquiatría muy potente. Elizabeth Lira, David Becker y varios más, muchos más grandes psicólogos. La Fanny Poyarolo, mucha gente, y una actividad muy fuerte de lo que se llamó después la contrapsiquiatría, un poco de cómo había una psiquiatría atenta a lo que estaba pasando y cómo eso estaba operando contra un modelo de instalación de miedos, ¿no? Y de traumas. Y en Chile se instalaron traumas notables, como en ningún otro país, ¿no? El desaparecido, el degollado, el quemado, y agrégale varios más, el violado, o la violada, ¿no? Bueno, son traumas muy fuertes, muy fuertes. Con el quemado ya fue impresionante, ¿no? Imagínate, entonces el imaginario chileno, es decir, lo que está por encima, las imágenes que diseñaron esa época, que le dieron un techo a esa época, es muy fuerte, es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, entonces yo me quise meter el punto de vista científico, entonces le di la palabra a la gente que me explicaba todo esto con palabras, de tal manera de entenderlo, ¿no? Esa película está en la Cineteca de la Chile, en estos momentos la pueden ver cualquiera, si que tenga acceso a ese. Es un documental importante para mí, y fue la base luego para Circo, ¿no? La base para Circo, y es como mi legado, mi aporte. Ahora que pasa que Circo se distribuyó, no se distribuyó bien, tuvimos grandes dificultades para distribuirla, y es una película que no tuvo una salida. El cine cambió totalmente, el cine hoy día, más que Netflix y todas estas cosas, es el acceso a los plasmas, ¿no? Que la gente tiene cine en su casa hoy día, ¿no? Y ese tipo de cosas. Como el cine dejó de ser el lugar donde antes, y que le da de comer a los cineastas, ¿no? Porque tú vendías la película más o menos y con eso podías tener un rédito que te permitía seguir haciendo. Sí. Hoy día es muy difícil la cosa.
hablemos un poco de la institucionalidad cultural, dado que el cine requiere de financiamiento y por una parte, parte de estas películas chilenas en algún momento tuvieron el apoyo de una institucionalidad cultural, de Corfo, que se instaló, cierto, apoyando el cine chileno, pero también lo que señalabas tú, el tema de la exhibición y de la distribución de las películas. La otra vez me comentaban a mí de que si no vas en la primera semana a ver la película que se estrena, probablemente no la veas porque te la sacan. Mira, yo, la experiencia que tuvimos con Cristian Galás, ¿no? La distribución de Circo, yo no podía creerlo, pero nos vimos obligados a hacer lo siguiente. Con la película se habían hecho trailer, ¿no? Sinopsis para mostrar en las salas de cine y todo eso. Y yo me pasé, no te digo la cantidad, con un auto viejo que tenía, un cacharro, recorriendo los fines de semana todas las salas de cine, que estaban muy lejanas. O sea, era ir a Puente Alto, ir para allá, para acá, a todas las salas de cine. A los malls. A los malls, a controlar que pasaran, mira, lo hacía yo mismo, a controlar que se pasara la sinopsis. Bueno, muchas de ellas no se pasó nunca. A ver que tuviéramos, entonces reclamábamos, llamaba por teléfono de la oficina de Galás, que si yo decía, oye, no es posible, y la ponían, la sinopsis. Pero estar encima, había que estar encima. Sacaban los afiches. Me bajaban los afiches. Bajaban todo lo que habíamos con mucho esfuerzo, porque no teníamos plata en ese momento. Después ya entró plata y pudimos hacer otras cosas, pero para eso teníamos poca plata. Y un día, unos amigos de la película ya estaba con mucho éxito, ¿no? Sobre todo después de ganar en ese momento era el premio más alto del cine chileno, que era el Festival de San Sebastián, un festival de clase A, ¿no? Un festival de clase mundial, en la Concha de Oro, ¿no? Y resulta que un día, amigos me decían, fui a ver tu película, pero no pude entrar, pues, estaba lleno ya. Pucha, qué bien, porque yo no sospeché, y de repente me entró la sospecha, y voy a los cines, así, a ir a un cine, otro, y me doy cuenta que me habían pasado a sala más chica, porque me cayó encima El planeta de los simios, me acuerdo, nunca odié tanto esa película, porque me cayó encima con todo el dispositivo norteamericano de distribución. Ellos son los dueños de la red, ellos son los que le dan de comer a los cines en Chile, al señor a todo, al cajero, a todos le dan de comer, porque son los que más mueven, ¿no? Nosotros somos un pelo a la cola. Entonces, claro, el pelo a la cola se va para atrás. Y los sacaron. Y me sacaban, o sea, me pasaban a una sala más chica, no me cerraban la sala. Entonces, claro, la gente quedaba afuera. Entonces yo feliz, porque se llenaba la sala, pero estaba ya en una sala muy chica. ¿No? Ahí no tenéis nada que hacer, ahí estáis jodidos. O sea, nosotros somos un país dependiente, ¿no? Y claro, toda la programación se define en Atlanta, en Miami, en todos esos lugares, ¿no? En Los Ángeles. Nosotros tenemos, es como, bueno, como, no sé, no quiero hacer más analogía, pero es el país que tenemos, pues, sí. Y ojalá cambiemos. Tú me hiciste el otro día un comentario de una película, creo, que te había llamado mucho la atención, y a propósito del consumo que uno hace de las películas ahora en las plataformas. Me gustaría ver si nos puedes mencionar algunos cineastas o películas contemporáneas que tú nos podrías recomendar, que valdría la pena ver. A ver, no sé, ¿qué película te mencionaba, comentamos? ¿Te acuerdas? Una que te había recomendado tu hijo. No me acuerdo. No, claro. Lo que pasa es que ese es otro tema que tiene que ver con lo que hablábamos recién. Mi hijo, que es cinéfilo también y vive en Berlín, me manda a decir, tienes que ver tal película, tal película. Entonces yo le digo, ¿y dónde? Empezó a averiguar, y es una película inglesa que nunca llegó a Chile, que se llama Pride, Orgullo. Y claro, es que hay un circuito de películas, la mayoría de las latinoamericanas, muchas de las inglesas, que son muy buenas algunas, que no llegan nomás. Pero ahora nosotros nunca vamos a llorar por eso, porque no sabemos. Eso es una información que no tenemos, nadie nos da esa información. ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo?
Nosotros estamos felices de recibir y vemos los canales, el Canal 7, todo, hasta Chile, CNN y todo esto, hablando de películas, porque eso corre la plata gringa, que es mucha la plata que corre para distribuir una película, ¿no? O películas chilenas que se distribuyen con modelos gringos, o sea, de darlo, de tener... Pero bueno, y Pride no existía. Me la conseguí. Es una película notable, notable, una película preciosa, preciosa, que debiera haber estado. Pero una película con un tema, podríamos llamar gay, ambientada en los años 60 y tanto, ¿no? Cuando hubo estuvo la famosa huelga de la señora Thatcher, que se le ocurrió cerrar las minas de carbón de Gales y dejó en ruina a una cantidad inmensa de personas, ¿no? Y se han producido varias películas ambientadas en esa época, creo que Billy Elliot, una de ellas, Full Monty y varias más. Están ambientadas en esa época, que fue muy dura para Inglaterra. Y resulta que nunca más esta película se ambienta ahí. Había un grupo gay muy organizado en Londres que estaba colectando dinero para la huelga de los mineros, ¿no? Y reúne bastante dinero en un momento determinado. Ellos deciden ponerse en contacto con los mineros para entregarles la donación. Pero resulta que lo que menos esperaban era que los mineros lo rechazaran, porque no querían recibir plata de maricones, decían. Entonces, ahí parte la película. Es muy buena, es muy interesante, porque además es una película llena de vitalidad. No es la película del que se rompe las venas ni nada. Es muy buena, muy inteligente, muy llena de vitalidad. ¿Sí? Pero en el caso, pensando... Esas películas no llegan, no llegan. Buen cine no llega acá. A ver, hoy día, claro, llega a través, hoy día te metí en internet y podéis ver, qué sé yo. Sí, y pensando en esta cosa como formativa que es parte de tu experiencia, en el último cine, ¿cuáles son las referencias que, por ejemplo, tú le recomiendas a tu estudiante? No, yo no recomiendo mucho cine. Yo un día, hace años, 3, cada 4 años atrás, en el curso yo decía, muchachos, yo a ustedes siempre les recomiendo películas que tienen que ver, o les pido que vean ciertas películas. Tomen, cada uno un papelito, recomiéndenme 3 películas que yo tengo que ver, según cada uno de ustedes. Como pegan, se reían un poco y me la mandan. Bueno, yo me llego a la casa, empiezo a mirar. Batman mató. Estamos hablando de una escuela de cine, ¿no? De una escuela de cine, de gente que está estudiando cine en tercer año, en cuarto año. Ahora, yo no tengo nada contra Batman. De pronto hay un Batman que son buenos en mucho sentido, pero yo estaba en contacto en la escuela de cine en Europa, donde todos conocen el Ciudadano Kane, todos te han visto las grandes películas que son los pilares del cine moderno, Casablanca, un montón de películas más, que aquí no conocen. Entonces estamos ahí con un problema de otro tipo. Ahora, también no hay una oferta de cine arte como existe en otras partes. Ahora, nadie se puede quejar, ninguno de los jóvenes se puede quejar, nadie se puede quejar. Ellos, sobre todo, que tienen, no sé cómo se consiguen todas las películas. Es cosa de querer verla, ¿no? Y un último comentario antes de leerte algunas opiniones que nos han llegado de quienes están escuchando la entrevista. ¿Qué visión tienes tú porque yo lo poco que te conocí, sé que tienes una visión muy crítica, entonces, que hablemos de lo que en algún momento se llamó la crítica cultural. ¿Crees tú que existe algo así actualmente? Lo que pasa es que tú dices la crítica cinematográfica, o en general. ¿Cinematográfica o en relación al arte en general? También. Yo creo que en general, yo la que más conozco es la crítica, o la que más puedo criticar, por último, es la de cine, ¿no? Yo en general creo que hay buenos críticos de cine, que hay una formación muy sólida en muchos de ellos, la mayoría diría casi que yo conozco, ¿no? E incluso diarios que yo
le tengo una gran adversión, que hay gente muy buena que trabaja en esos diarios y que hacen buen trabajo de formación crítica, etc. El tema no está tanto en los críticos, yo creo que está en el mercado del cine y en el tipo de películas que nosotros nos hacen ver, ¿no? Hay un colador en muchos aspectos de cosas que, como te insisto, nosotros no sabemos, como no nos duele porque no sabemos lo que no vemos, lo que no se nos permite ver. Y solo por comparación, muchas veces tú viajas a Europa, te metes a ver cine y dices, ¿por qué estas películas no se dan en Chile? ¿Por qué no existe este circuito? ¿Por qué no existe dar conocimiento a ciertas películas, ¿no? Pero bueno, eso y para qué te digo el cine latinoamericano, que es realmente un paria desde el punto de vista en Chile sobre todo, ¿no? Es un paria, no existe. Y el cine latinoamericano tenemos muchísimo que aprender, muchísimo, del gran cine. Bien, Orlando, te voy a leer comentarios porque hay gente que te saluda aquí. Por ejemplo, Mónica de Pablo dice: me gustan estos encuentros de A Patrimonio Vivo donde descubro o redescubro a figuras maravillosas de nuestra cultura artística. Vivian Barry, muy interesante y entretenido lo que nos relata Orlando sobre el origen de su película Taxi para tres. Patrick Das Project, tremenda historia de la producción de Taxi para tres. Vale Jara, Chile es tragicómico, nos levantamos siempre con el humor como arma, a pesar de las cosas tristes que nos pasan. Han Schuster te deja felicitaciones, gran maestro Orlando Luber. Vale Jara, yo creo que toda obra de arte o audiovisual es necesaria en su contexto, como lo fue Taxi para tres y El Chacotero Sentimental. Responden a temáticas de las cuales se debía hablar en esa época. Vivian Barry, en general hemos conocido el cine latinoamericano en los festivales solamente. Patrick Des Project, qué pena esa historia de la pérdida en una pira del cine chileno. Escuché esa historia hace unos años cuando trabajé en Chile Films. Y Rocío Valero dice: muy valiosa esta iniciativa, que ha disfrutado la entrevista. No sé si tú quieres comentar algo a lo que te fui leyendo o sintetizar alguna idea. Lo que pasa es que, digamos, tú me has un poco obligado a reflexionar sobre ciertas cuestiones que están dentro de lo que es el gran tema del cine chileno, un poco en el aire todavía. Yo creo que estamos en una etapa compleja. El cine en general está en una crisis. El cine, a ver, cuando yo digo cine, hablo del cine que yo llamo, a ver, yo tengo un concepto para eso. El cine necesario, ¿no? El cine que le da sentido a la vida de muchas personas, ¿no? Que le hace sentido también a ellas para entender el mundo en que están, ¿no? Ese cine que... y muchos pueden encontrar que ese cine sea político, pero no sé, se puede hacer de muchas maneras. Chaplin hizo un cine absolutamente político, y eso le costó que el año 52 tuvo que abandonar Estados Unidos, y volvió solamente muy viejo para darle un premio. Pero el problema está en que en Estados Unidos censuraron las películas de Chaplin hay generaciones completas que no conocen a Chaplin. Fue sacado de circulación. Imagina Chaplin. Ahora, ¿qué pasa? Que Chaplin te hacía reír en tiempo moderno y te estaba tirando una crítica social del porte un buque, ¿no? Pero fue insoportable para mucha gente, ¿no? Es una época en que Estados Unidos coqueteaba con la Alemania de Hitler, se tiró con el gran dictador, ¿no? Y le creó problemas muy grandes. Y el año 52 él simuló un viaje, todo esto lo conozco bastante por la Geraldine Chaplin, que simuló un viaje a Europa
porque él nació en Inglaterra, bueno, de viaje para allá, y finalmente, claro, era un viaje para irse, un exilio voluntario, que él tuvo que hacer, prácticamente le habían cerrado las puertas. La época en que se perseguía en Estados Unidos, el farol de la libertad y de la... que nosotros nos alimentamos de eso, muchos de nosotros, el gran farol de la libertad perseguía a los escritores por sospechosos de ser comunistas, ¿no? Entonces la Guerra Fría comenzaba, que a nosotros parece ser que no, todavía no termina también en nuestro ambiente cultural y en nuestro ambiente en general, ¿no? Pero bueno, la gran reflexión yo creo que hay es ver que son los temas, los grandes temas. No veo que los grandes temas estén ni siquiera visorándose. Creo, en ese sentido, a veces he hablado críticamente, pues son muy críticos, a veces me levanta el ánimo ver cosas buenas que aparecen, mucho el ánimo, pero desgraciadamente esas cosas buenas uno las ve esporádicamente en los jóvenes, en los festivales, ¿no? Pero yo he hablado de anemia temática, que a veces definía un poco eso, porque tú te das cuenta que hay otros países que han tenido un rebrote. Yo creo que estamos un poco pasmados nosotros, en el sentido de que la realidad, fíjate, la realidad que hemos vivido da como para que se hayan hecho 1000 películas. En la época en que yo me tocó vivir, los años 60, con esa epidermia, o sea, con esa sensibilidad que nosotros teníamos, con esa conmoción que nos producían otras cosas. Comparado con lo que ha pasado en los últimos años en Chile, hay para hacer una cantidad de películas y ficción de buena calidad. Yo siempre digo, hay 1000 maneras de contar una historia, hay una que es mejor. ¿Cómo encuentro yo cuál es la mejor? ¿No? ¿Cómo lo hago? Pero una, y la otra, algo que yo siempre repito, es que, como decía Picasso, la inspiración existe, pero te tiene que pillar, te tiene que pillar trabajando, eso decía él, ¿no? Tiene que pillar trabajando. Ahora, para mí trabajar de un cineasta es mirar, ¿no? Y la otra cosa es el provincialismo que nosotros vivimos en Chile. Hay una noción de que el éxito se consigue muy fuera de Chile. A mí me dijo, yo hice un documental sobre la Escuela de San Antonio de los Baños, donde yo trabajé 2 semestres completos, ¿no? Una gran experiencia. Y García Márquez, que hacía un taller de guiones ahí, con quien pude compartir muchas veces, yo le hago la pregunta del millón y le digo, en ese documental, le digo yo, ¿lograría el cine latinoamericano lo que logró la literatura latinoamericana en los 60? Y me dice, mira, nosotros escribíamos, durante muchos años escribimos para que nos tradujeran en inglés, al francés, qué sé yo, nos conocieran en Europa, en Estados Unidos. Y nada, de pronto, claro, algunos lo traducían. Pero ¿sabes cuándo realmente logramos triunfar? ¿No? Cuando logramos ganar el corazón de nuestra propia gente. Ese fue el triunfo. ¿No? Y eso yo lo redescubrí con Taxi para Tres. El Taxi para Tres, una vez la exhibí en Göteborg, en Suecia, en pleno invierno, febrero. Y recuerdo que me despierto yo porque había una proyección a las 10 de la mañana, un día sábado. Y dije, ¿quién va a ir hoy día? Y me van a llamar seguramente para suspender esta cuestión porque habían 2 metros de nieve afuera. Y me vienen a buscar en un Volvo, por supuesto, me llevan. Y nada, pues, había lleno el cine, lleno de jóvenes suecos viendo la película. Y yo la vi con ellos. Y ver una película que está ambientada en Cerro Navia, el calor de Cerro Navia. Y yo me recuerdo de cada cosa que nos pasó en esa escena. Yo cada vez que veo la película me acuerdo no solo la película, sino que todo lo que pasaba alrededor de eso. Es bastante entretenido. Pero en ese momento me pasó algo que dije, chuta, qué increíble, porque estos chicos, porque uno se pone en el pellejo de ellos, ¿no? ¿Qué puede estar pasando en la cabeza de ellos viendo esta película, viendo esos rostros, esas cosas, esos gestos? Y era de agradecimiento puro, porque la película le abría una ventana a un mundo inesperado, a lo inesperado. Son países que están muy tranquilitos, viven toda una seguridad total de la vida, la vida se planifica, la gente se deprime porque no les pasa nada, un poco. Pero de pronto veía una historia que tiene todo lo contrario. Entonces le abres tú una ventana a eso y le dices, bueno, existen otras vidas también, ¿no?
Y de pronto, quizás, casi hablando en términos románticos, es una vida que es mucho más interesante justamente porque son el mundo de los, ¿no? De los condenados de la tierra, como decía Fanon, ¿no? El mundo de los que... Otro mundo. Pero la película tiene esa cosa. Y salieron, hicieron cola al final, y me dieron la mano todos los espectadores, los jóvenes, todos me daban la mano, thank you, me decían, gracias, gracias. Y son esas cosas emocionantes, ¿no? Emocionantes de sentir que el cine tiene una función que es muy difícil de describir también, porque no es comunicación en el sentido normal de la cosa, porque yo creo que hay un flujo de emociones, ¿no? El meterse en los personajes a través de lo que logran los actores, de que se metan a través de la emoción, hace que lo que el espectador reciba es mucho más impregnado, ¿no? Toda emoción que está impregnada con un hecho mismo, y la película logra eso, ¿no? Que cada hecho está pegado con una emoción, esa emoción se queda en tu mente. Sí, sí, estaba pensando en que muchas veces se ha utilizado como argumento o cuestionamiento en torno a ir hacia los 60, 70, es como escarbar una herida del pasado, y se utiliza ese concepto, ¿no? Considerando lo problemático de eso, dado que nuestra historia presente incluye a la generación que vivió esa época. Tú recordabas, por ejemplo, ahora esta lectura de Fanon, pero yo recordaba otras, por ejemplo, de Oscar Terán, y lo importante que fue la sensibilidad de los 60 para América Latina. Despertó, mira, hay una cosa que nos empezó a doler América Latina, empezó a dolernos, ¿no? Una cosa es pensar América Latina, leer la lectura, pero te empieza a doler la vena abierta de América Latina, de Galeano, por ejemplo. Puf, te abre, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? Yo viajé mucho a Deo por América Latina, a Brasil, a Perú, o sea, me aburría estar acá, cada vez que podía, en los veranos me salía, me iba a Deo. No tenía plata, entonces me iba a Deo, nunca pasé hambre, llegaba con más kilos incluso. La gente maravillosa. ¿A qué te digo? La gente, sobre todo la gente humilde, es maravillosa. Es maravillosa. Y eso es algo que te marca también. Y a mí me duele Chile, me duele mi país. Yo por eso volví, además. Muchos se quedaron afuera. Guzmán se quedó afuera. Yo tuve una larga discusión en 94 con Guzmán en un parque. Yo lo quiero mucho, ¿eh? Y le leo mucho. Y él decía que hay que volver a Chile, que hay que volver a Chile. Y él se quedó en París. No para mejor, según mi opinión, no para mejor. Por mucho que hable, que puede haber un triunfo en muchos aspectos. Y yo que no pensaba venirme, me vine a Chile. Pues. No pensaba porque tenía una vida hecha, yo tenía una carrera hecha, tenía pega, o sea, tenía un montón de cosas. Allá me conocían, yo mandaba un proyecto y me lo leían, ¿no? En la televisión o donde fuera, ¿no? Yo tenía un nombre, hoy día ya nadie se acuerda de mí seguramente, pero yo quise volver acá porque me dolía este país, me dolía, habían elementos, había vida también, y tú habías depositado en tu juventud lo mejor de ti, y eso era como algo que te marca bastante y que te hace, eso le llamaría yo que identidad, ¿no? Tiene que ver con esas cosas que yo no creo para nada en el patriotismo barato, ¿no? Ni nada de eso, simplemente que me encanta la gente, me encanta. Muchos exiliados se volvían de nuevo a Europa, porque claro, el Chile se le habían cambiado a Chile. A mí no me cambiaron porque yo me conecto con las cosas que yo creo que Vivian, te tiene que haber pasado lo mismo. No engancha eso, ¿no? Me sigo riendo con las mismas cosas, el humor nuestro es único, ¿no? Y el tonto grave un poco que lo tenemos nosotros que son normalmente los que tienen mucho que perder o que tienen la sensación de que que pierden.
No sé, no va conmigo, ¿no? Pero Bien, Orlando, agradezco mucho tu generosidad de haber aceptado esta invitación a conversar y mostrarnos un poco aspectos de tu producción cinematográfica, términos que no le gustan a la Vivienne, pero también de tu vida más personal. Agradezco a Han Schuster de vinculación con el medio en el programa Viva la cultura viva, a Patricio de la Casa de los 10 que nos soportan en esta plataforma y bueno, queda una conversación pendiente que no está programada todavía la fecha, pero que había aceptado también la invitación, que es con Miguel Litín. Así que atento a cuando promovamos esa actividad y también esperamos en agosto seguir con un ciclo de conversatorio dedicado al teatro chileno con Gaby Hernández, Anita Rips, Tito Noguera y con Ramón Grifero. Sería el ciclo del teatro chileno. Para terminar, Patricio nos va a poner el tráiler Pero oye, yo de circo. quiero agradecerle a tus promotores, ¿no? Porque la comida que nos dieron fue fantástica. Y yo el pisco no lo he probado todavía, pero bueno, ha sido, el vino era extraordinario. O sea, y ojalá te sigan promoviendo, si necesitamos ese apoyo. Sí, sí, además que son productos patrimoniales nuestros. El Sí, yo vino, sé, claro, el ¿no? pisco, la comida de mar. Bueno, eso dicen los borrachos siempre, po. Pero yo lo digo, yo Sí, lo repito, yo lo repito. fue un tributo a nuestras bebidas y comidas patrimoniales. Claro. Muchas gracias, Nuestra, Orlando. Y Patricio, ¿nos puedes poner el tráiler de circo para finalizar? ah, sí. ¡Oh, mirando el río! ¡Vamos, apúrese la mierda! Ratas de mierda. Nadie se me escapa. Ya me fusilan. El circo va a ser tu país, tu barrio, tu hogar. Pero siempre tenés que pensar que allá afuera no tenés nada. ¡Fuerte el aplauso para Mr. Cooper! Dime que me quieres tanto como yo a ti. Te quiero tanto como yo a ti. Los declaro marido y mujer del mundo. ¿Conoce a este hombre? Bueno, sí, te digo, no te conozco. Ya ni siquiera sé si trabajas para esa gente que anda matando por ahí. ¡Furia del Cáucaso! No se te viene el demonio ahora mismo, te mato, conche tu madre, escuchaste, te mato. Este camino no lleva a ninguna parte, pero lo sigo porque tengo que amarte. Me da una pena pensar en el futuro, me tomo un ron y me lo tomo puro. Nostálgico. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Orlando. De nada.